abogado penalista Agustín Acosta Ascón, estar en comunicación con usted y con nosotros. Agustín, qué gusto escucharte, saludarte de nuevo. ¿Cómo le va, don José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, abogado. Pues México debe pedir la extradición o repatriación. Ya anunció el fiscal general de la República que desde el momento en que ocurrió la extracción ilegal, desde luego, de Ismael el Mayo Zambada hacia Estados Unidos, México ha seguido los lineamientos y protocolos y ha planteado 4 solicitudes de extradición a las cuales no ha respondido la justicia estadounidense. ¿México debe seguir insistiendo en esto? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. México protestó y seguramente insistió sobre el tema de la orden de aprehensión, las órdenes de aprehensión que hay en México contra el señor Zambada, pero yo creo, a ver, seamos muy claros. Estados Unidos, si se aventó esa operación, o sea, si Estados Unidos realizó esta compleja acuerdo para llevarlo a Estados Unidos, no va a soltar No lo va a a una devolver, no lo va a persona, soltar. no lo va a devolver. Usted recordará hace mucho tiempo que en una ocasión el gobierno de México había dicho que cuando iban a juzgar al Chapo Guzmán, que no lo iban a entregar hasta que se siguieran los procesos. Cuando la primera vez que detuvieron al Chapo Guzmán, al señor Joaquín Guzmán Loera. Entonces, en el mismo sentido, Estados Unidos ya hizo este esfuerzo, no lo va a devolver. Ahorita no, además, no lo pueden devolver porque está sujeto a la jurisdicción de un tribunal que lo va a poner finalmente en un juicio donde va a decidir un jurado americano sobre su culpabilidad o no. Entonces no van a interrumpir eso. Yo creo que esto se confunde con otro tema, porque la carta que se dio a conocer habla de la protección consular. Exacto. La protección consular es un tema que México ha perseguido desde mucho tiempo. El famoso caso Avena, que México reclamó e incluso llevó a demandar a Estados Unidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Internacional de Justicia por mexicanos que no se les había respetado el derecho de asistencia consular. La asistencia consular también tiene sus límites. Es decir, Hemos perdido la comunicación con el abogado Acosta Ascón. a ver, empecemos por partes. El señor Zambada va a ser juzgado en Estados Unidos. Eh, Primero, Pero ¿por no qué va a ser? debería porque se lo llevaron a la fuerza y a la chueca. No, pero bueno, hay que conocer la doctrina y la jurisprudencia de los Estados Unidos. En Estados Unidos, el cómo una persona llega ante un tribunal no es impedimento para que se le enjuicie. Usted recordará, don José, hace mucho tiempo, hace muchos años, hace muchas décadas, el caso del doctor Álvarez Machain, quien fue llevado a Estados Unidos de una manera igualmente o más violenta, fue secuestrado y fue llevado a Estados Unidos. México reclamó esa operación y la Suprema Corte de Estados Unidos dijo, pues nada de eso impacta en el juicio y se les siguió y dijeron no se puede anular el juicio. El señor Álvarez Machain después fue absuelto porque decidieron que no había las pruebas suficientes. Pero, y hay jurisprudencia muy establecida. El otro caso fue, pues bueno, le voy a poner un caso más extremo, el caso del general Noriega de Panamá, que llegaron los Marines, lo sacaron de Panamá y lo presentaron a la justicia y también se alegó que pues no había habido ningún procedimiento y el juicio se va a seguir. Hay una doctrina muy establecida por los tribunales americanos de que no importa cómo son detenidos, una vez presentados ante el tribunal, se puede seguir el juicio. Entonces, yo creo que esa doctrina no se va a revertir. ¿A quién le conviene más tener al Mayo Zambada? ¿A Estados Unidos o a México? Pues mire, yo no sé a quién le convenga más, pero lo que me queda claro es que Estados Unidos desplegó un esfuerzo, las agencias americanas desplegaron un esfuerzo
y no lo van a devolver. Entonces, y aquí viene el segundo punto. El segundo punto es si esto se da, porque la carta da a entender que pedir la repatriación sería como un parte de la asistencia consular y, y no necesariamente es parte de la asistencia consular. La asistencia consular consiste en ofrecer pues las opciones de abogados, las opciones de traducciones, etcétera, y permitir que la persona mexicana nacional en Estados Unidos pueda contar con la mejor defensa. O puede la persona negarse. En este caso no, dice que la está solicitando, pues le pueden decir, usted tiene derecho a un defensor de oficio, tiene una lista de abogados, pero eso no necesariamente conduce a pedir la extradición. Ahora, México también puede pedir la extradición porque hay órdenes de aprehensión contra el señor Zambada en México, pero el gobierno de Estados Unidos tiene toda la discrecionalidad para decidir si le da curso legal o no. Puede decidir, pues le doy curso o no. Y el tema es que ahorita hay un procedimiento que no se puede interrumpir. Es decir, yo no veo, por razones legales y por razones políticas, yo no veo al gobierno de Estados Unidos deteniendo el procedimiento y repatriando al señor Zambada. Lo único que vemos claro, abogado, finalmente es que la carta de 32 páginas que se entregó en el consulado por parte de los abogados del Mayo Zambada es una estrategia, le pregunta al abogado, es una estrategia jurídica, yo no sé si llamarla impecable, pero vamos, puso contra la pared al gobierno de México, por donde se le quiera ver, ¿no? Lo que estábamos platicando pues mire, con usted. Tanto como ponerlo contra la pared, no. Es decir, es una estrategia, y perdónenme que difiera, es una estrategia, sí, alegan, pero confunden unas cosas, confunden el tema de los derechos consulares, etcétera, con el tema de la extradición. Es más una estrategia mediática. Claro. Y bien aterrizados estos temas, o sea, lo primero, la jurisprudencia americana es muy clara y no viene de los casos de Albert Machado, esto viene desde el siglo XIX. La jurisprudencia americana dice, cuando una persona es presentada ante un tribunal americano, no importa cómo fue llevado ante un tribunal americano, es un poco una jurisprudencia, si me lo permite, de película del viejo oeste, pero así es la jurisprudencia americana. Pues no, ya la Suprema Corte de Estados Unidos se ha pronunciado al respecto. Dice que no hay violaciones al Tratado de Extradición, etcétera. Y otro punto, si ya se inició un procedimiento, es muy difícil que el gobierno de Estados Unidos, que la fiscalía y un juez americano suspendan ese procedimiento para poner a la persona acusada en otra jurisdicción. Entonces, yo creo que hay que entender un poco el sentido donde se da esto y tampoco, yo no creo que los haya puesto al gobierno de México contra la pared. El gobierno de México, yo creo que ha entendido también cómo está esto y corresponde más responder con prudencia que a las necesidades mediáticas del caso. Abogado, muchas gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Fórmula. Nos queda muy clara la postura, la posición y los pequeños detalles, porque ahí está el diablo sin duda. Gracias, abogado. Qué gusto saludarlo. Me da mucho gusto saludarlo, don José. Hasta luego. Hasta luego. Agustín Acosta Ascón, abogado penalista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.